Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse una vez más a este miércoles de ICREA. Hoy tenemos el tema de perspectivas del panorama tecnológico en México en este 2020 y a futuro, con dos personalidades muy importantes del mundo de la tecnología, a quien tengo el agrado de conocer personalmente. Por un lado tenemos a la editora del portal Consumo TIC, Guadalupe Michaca, y por el otro también tenemos a Netzer Díaz, quien él ya ha participado en esta dinámica de miércoles de ICREA como director de el CIAPEM, el centro, el centro que ayuda de informática avanzada para los municipios. Ya nos estará platicando más que nada cuál es la visión que tienen Netzer y CIAPEM para el desarrollo tecnológico de México. Sin más preámbulos, les recuerdo, este webinar está siendo grabado y contará con algunas participaciones eh, por parte de ambos ponentes en el tema de tecnologías de la información. Asimismo, les comento, amable audiencia, que todos los requerimientos y preguntas se pueden hacer a través del cuadro de Q&A que se encuentran en esta plataforma. Y bueno, para iniciar nuestro miércoles de ICREA, quiero poner de contexto algo muy importante. En México utilizamos desde hace más de 15 años una hoja de ruta hacia el desarrollo tecnológico nacional. Entre ellos, estamos muy enfocados hacia la transformación digital, adopción de procesos de gobierno que faciliten una agenda digital de cada uno de los sectores y sobre todo que tengamos una infraestructura que permita que estos servicios acaparen mayores servicios y den mayor bienestar hacia la población. Uno de estos ejes es la conectividad, que ya estaremos hablando más adelante sobre este tema, de cómo conectar a las personas, como lo abordamos en el anterior miércoles de ICREA sobre el tema colombiano. Pero ahora quiero poner sobre la mesa a los dos ponentes, a Guadalupe y a Netzer, que nos den sus posturas de qué es lo que está sucediendo actualmente en el panorama tecnológico en México. Le doy la palabra a Guadalupe en esta ocasión y comenzamos. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo, a todo el equipo de CREA por la invitación a participar en este webinar. Tendré el honor también de compartir transmisión con Netzer Díaz. Hola, muchas gracias también por estar en esta mañana. Y bueno, pues como bien comentas, Hugo, el eje central de esta charla es la perspectiva 2020 de la tecnología en México. Y para tratar de abarcar algunas de las aristas más importantes, voy a dividir mi presentación en 4 breves partes. En la primera les voy a hablar del uso y la disponibilidad de las TICs en el país. En la segunda sección trataré de abordar de manera concisa algunas de las oportunidades y retos que se vislumbran para el sector telecom, para luego hablar de la llegada de la quinta generación, la famosa llamada 5G, y terminaré con algunas tendencias que comienzan a redefinir el futuro de la humanidad. Hablaremos de este futuro digital. Bueno, pues en esta primera parte, uso y disponibilidad de las TICs. Hablar, amigos, de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, es cada vez más común. Estamos afortunadamente evidenciando una popularización del término. Y esto se debe en gran medida a que las TICs están presentes en el día a día de cada vez más personas. ¿Cómo? Bueno, pues a través de los equipos, los servicios, los smartphones, las tabletas, el acceso a Internet, todo esto que conocemos como el ecosistema digital, las plataformas de video, de música, contenidos y por supuesto también presente en nuestras redes sociodigitales. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño zoom con algunos datos interesantes que ya dibujabas un poco, Hugo, y es que en México tenemos 83.1 millones de personas que son usuarias de un teléfono celular. Sin embargo, hay una cifra de la que considero que se debe hablar un poco más. 29.9 millones de personas no tienen acceso a este tipo de dispositivos tecnológicos y la falta de recursos humanos, de recursos económicos es la principal razón. En cuanto al uso de Internet, tenemos que 74.3 millones de personas de 6 años o más, es decir, tenemos gente muy joven utilizando Internet,
pues es una cantidad que equivale a 65.8% de la población. Estos dos últimos datos que les estoy dando, hay que precisar, pertenecen a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la ENDUTI. La edición 2019, los datos que se van a actualizar, estará presentándose, generalmente se hace en abril. Tendremos nuevas estadísticas, va a ser muy interesante saber cómo se mueve este comportamiento del uso y disponibilidad de las TICs en el país. Es importante mencionar también, y hablando de esto que ha sido la década que hemos dejado, en 2013 tuvimos en México una reforma constitucional muy importante que, entre otras cosas, habla y establece el acceso a las TICs, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, como un derecho constitucional. Y eso, en definitiva, ha impulsado cambios y beneficios muy claros para los usuarios en términos de qué, bueno, pues de algo que nos importa mucho a los usuarios, de precio, calidad y disponibilidad. Hablar del sector TIC implica referirnos a una de las partes del engranaje, pues hay que decirlo, más dinámicas y fuertes de la economía. El año pasado, en sus tradicionales predicciones, la consultora IDC anticipaba, fíjense, que en 2019 iniciaría un periodo positivo de 4 años para este sector, con tasas de crecimiento anual superiores al 2%. Mañana va a ser un día interesante porque los especialistas de esta firma estarán dando su balance y perspectivas para este año. Por supuesto que el equipo de Consumo TIC estaremos muy presentes en esa conferencia y se podrá consultar la información que se difunda al respecto en nuestro sitio. Pasemos rápidamente a la siguiente parte para echarle una mirada al sector telecomunicaciones, y es que los beneficios que hace un momento les comentaba que trajo la reforma constitucional se pueden percibir muy bien en algunos datos que nos da el Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionados justo con la evolución que ha tenido el índice de precios de algunos servicios. Voy a mencionar solo algunos que me parecen muy ilustrativos para esta charla, y es que nos dice el órgano regulador, de junio de 2013 a septiembre del 2019, los precios de telefonía móvil bajaron más de 43%. Esto, la verdad es que sí, hay que decirlo como es un beneficio muy importante y se debe a dos grandes actividades: la eliminación de la larga distancia nacional y a la disminución en las tarifas de interconexión. Otro dato que es realmente muy ilustrativo es el beneficio social que representó justamente el promedio, un ahorro acumulado para los usuarios finales en este mismo periodo de 2015 a 2017, que se fija en más de 133.720 millones de pesos. Este dato es muy importante, y si además lo ligamos a otro número que nos da la consultora Telconomía sobre el mercado móvil, es que los ingresos acumulados solamente entre enero y septiembre del año pasado, del 2019, alcanzaron los 214.067 millones de pesos. Este número, sin duda, pone en relieve el dinamismo de este sector. Y bueno, pues vamos avanzando. 5G, el gran hito. Y pues, amigos, si se trata de hablar de términos populares, definitivamente 5G es uno de ellos. Y es que las expectativas en torno a la quinta generación de tecnologías móviles son muy grandes. Y la verdad es que no es para menos. Los principales actores del ecosistema digital han estado, y yo creo que seguirán estando, muy activos, colocando en la palestra pública lo que significará 5G para el futuro de la humanidad. Suena muy rimbombante, pero la verdad es que así es. Pero antes vamos a dar un pasito atrás. ¿Qué es 5G? Bueno, pues la quinta generación de las redes móviles es una evolución tecnológica que inicia en la 1G, o la primera generación de redes móviles. Muchos de aquí recordarán aquellos primeros teléfonos cuyo único atributo, pero que realmente era muy atractivo para los usuarios, era el servicio de voz móvil. Hablar en un lugar que no fuera un lugar fijo realmente era muy atractivo. Luego pasamos a la 2G, que introdujo los mensajes de texto, los SMS, que si bien todavía están muy presentes, pues ya es algo que cada vez va cayendo en desuso. Y con esta incorporación nos empezamos a dar una idea
de los beneficios que representa tener a nuestro alcance pues nuevas herramientas de comunicación. Al incorporar la conexión a Internet a los dispositivos, comenzamos entonces a hablar de la reproducción de videos, por ejemplo, en tiempo real, incluso tecnologías muy novedosas como la realidad aumentada, como algo no solamente posible, sino como cotidiano en muchos entornos sociales. 5G, como les decía, trae consigo amplias expectativas y una de ellas es la relacionada con la velocidad. Pues nos dicen los especialistas, va a permitir que podamos navegar hasta 10 gigabytes por segundo. ¿Qué quiere decir esto? 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica en el mercado. Esto representará, por tratar de ilustrar con un ejemplo fácil, que podremos hacer una descarga de una película completa en unos cuantos segundos. Otro gran atributo de 5G es la latencia, y aunque también parece un término un tanto técnico, no es otra cosa más que el tiempo de respuesta de la red, y bueno, pues algunas voces especializadas señalan que la latencia será únicamente de solo 5 milisegundos. Es un nivel prácticamente imperceptible y ¿por qué es importante? Bueno, pues porque podremos realizar diferentes acciones en tiempo real. Significará que una gran cantidad de productos y de servicios que alguna vez fueron considerados, pues eso, futuristas, ahora los podemos vislumbrar como una realidad incluso a mediano plazo. En un momento más vamos a platicar sobre las principales tendencias, pero 5G definitivamente será el detonador de avances sin precedentes en la historia de la humanidad en diversos ámbitos, y un ejemplo muy sencillo es el de la salud. Será posible, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas. Esto sin duda será muy innovador. Y otro ejemplo, por ejemplo, son los vehículos autónomos. Podrán llegar este tipo de autos a las manos de los usuarios y en términos generales millones y millones de sensores estarán conectando a cosas, personas, animales, plantas. En fin, definitivamente la promesa de 5G es también la promesa de un mundo hiperconectado. Y pues pasemos a ese futuro digital que les decía al principio. En mi opinión, esta es uno de los ángulos más fascinantes. Implica hacer un ejercicio de perspectiva que hace algunas décadas sin duda hubiera sonado pues a demencia. Y es que justo en esta línea, Ericsson Consumer Lab hizo un estudio muy interesante en el que coloca un concepto nuevo, muy retador y sobre todo muy futurista, y es el Internet de los sentidos. Y me gustaría platicarles exactamente de qué se trata, porque a mí me pareció sorprendente en lo que ya estamos pensando. Y es que actualmente hay más de 1.000 millones de dispositivos conectados y en el día a día los dispositivos inteligentes pues ya nos proveen experiencias, pero prácticamente todas estas experiencias están basadas principalmente en el oído y en la vista. Las personas, sin embargo, se muestran dispuestas a ir más allá. Y cuando los analistas hablan de ir más allá, pues se refieren justamente a tener acciones muy particulares, como por ejemplo de rutas de mapas en visores de realidad virtual, con solo pensar el destino, mejorar digitalmente los sabores de los alimentos, percibir olores naturales en los lugares que se visiten, pero de forma virtual. Este estudio, que también les recomiendo, señala que será todo esto posible gracias a todo esto de lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, como a tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual. Y todo esto será potenciado justamente por lo que nos estamos diciendo, por el desarrollo de 5G y de las futuras generaciones de telefonía móvil. Es decir, 5G no será el tope, habrá 6G y quizás muchas más todavía. Otra tendencia que me parece importante que platicarles es el de una que presentan algunas firmas especializadas, que nos dicen, por ejemplo, que hacia el año 2040, no en esta década ciertamente de los fabulosos 20, que es la que nos ocupa en esta charla, sino para la siguiente, nos dicen, habrá una evolución de la humanidad que sufrirá un cambio radical, desencadenado por otra vez, la inteligencia artificial. El futuro de esta tecnología, nos dicen, va a ser menos artificial y será más humana.
El estudio que les platico se llama Inteligencia Artificial, repensando la evolución de la humanidad, muy recomendable para quienes estén interesados en abundar un poco más sobre inteligencia artificial y todos sus alcances, es de la firma Neoris. Y entre otras cosas, este documento señala que desde la creación de la inteligencia artificial, en 1956, no estamos hablando de algo reciente, se planteaba esta tecnología como la máquina que podría pensar. La sociedad y las empresas han seguido evolucionando desde ese momento hasta ahora y se estima que, y con esto voy cerrando mi participación, que el valor de mercado a nivel global de la inteligencia artificial para el año 2023, o sea, ya dentro de muy poco, podría alcanzar los 50.8 mil millones de dólares. Definitivamente, amigos que nos acompañan, en la actualidad estamos viendo y esperando cambios sociales, económicos y culturales, pues cada vez más radicales a partir justamente de la tecnología, porque a diferencia de hace algunos años, hoy sabemos que es absolutamente posible todo lo que podamos imaginar. Con esto pues termino mi participación, les agradezco mucho escucharme, pues por aquí quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Guadalupe. Ya nos diste un muy buen panorama y me gustaría escuchar por parte de Netzer su opinión. ¿Qué es lo que qué es lo que él está viendo desde el CIAPEM en términos de tecnología en México? Adelante, Netzer. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad es que para el CIAPEM es de verdad muy importante el poder conocer todas las perspectivas que se tienen desde diferentes puntos de vista y por supuesto que la industria es uno de los puntos fundamentales para que el crecimiento tecnológico en el país pueda desarrollarse. Y bueno, nosotros desde la parte gubernamental, desde esas áreas de oportunidad, creo que lo podemos dividir prácticamente en dos grandes puntos importantes, ¿no? Que son los retos estructurales, que tienen que ver con ese gasto que aún no está clasificado o etiquetado para los temas de innovación, específicamente para estas tendencias globales en temas tecnológicos. Creo que ahí tenemos un pendiente por parte de las áreas gubernamentales y presupuestales para poder llevar este punto del gasto público hacia rendir frutos como una sociedad innovadora y una sociedad que vincule a estos aspectos de nuevo desarrollo. Creo que otros también es el tema de las altas tasas de informalidad y piratería que se viven, no solamente desde la esfera gubernamental, que bueno, pues cabe destacar que existe, pero también en la parte de la iniciativa privada. Creo que también ahí es un tema que tenemos que caminar en conjunto y poder fortalecer. Otro de los temas que también vienen muy marcados en este mapa de ruta, pues son los altos costos que se tienen en cuestión de infraestructura y me refiero a los costos a futuro. Creo que la vinculación que debemos de establecer entre ese conjunto de elementos del ecosistema de innovación en el país, creo que es fundamental que podamos avanzar en los temas de que la infraestructura tecnológica pues prácticamente debe de ir evolucionando con ese crecimiento global y muchas veces los gobiernos pues queremos tener ahí el data center y queremos tener algunas acciones que al final pues son herramientas para poder servir mejor. Creo que ahí tenemos que trabajar para poder hacer que estos costos de infraestructura podamos generar un modelo con la industria y poderlos establecer bajo las normativas vigentes y bueno pues también pensar en nuevas terminologías y nuevas leyes que vinculen la protección de datos personales en posesión tanto de sujetos obligados que son todos los aparatos gubernamentales como también en propiedad de particulares en este tema de servicios administrados, ¿no? Otro es que, bueno, pues esta fuerza laboral que tenemos en las áreas gubernamentales pues requieren de una profesionalización más allá de los
temas fundamentales del servicio público. Creo que acompañarnos de nuevas herramientas para poder hacer mucho más ágil el trabajo y, por supuesto, los tiempos de respuesta a los servicios públicos que se entregan. Otro tema pues, es este vacío legal en el uso de las tecnologías para temas tan fundamentales como es la seguridad, ¿no? En este acercamiento que hemos tenido como comité ante iniciativas de país e incluso fuera de México, creo que es fundamental trabajar ya en un planteamiento muy aterrizado a las tendencias que se viven actualmente en temas de ciberseguridad. Y es por ello que, bueno, el CIAPEM está trabajando desde diferentes puntos. Uno de ellos es el anuncio que hizo la secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, la diputada María Eugenia Hernández, sobre plantear que las iniciativas de ciberseguridad ya estén contempladas en la Ley de Seguridad Nacional como un elemento fundamental para poder ir creciendo en este ambiente más global, más digital y más tecnológico. Y bueno, como empezamos esta participación, pues el tema del gasto, pues prácticamente no etiquetado en temas de tecnologías, ¿no? Seguimos operando en los gobiernos bajo un esquema de continuidad de proyectos, sobre operación, pero nunca sobre modelos de mejoras tecnológicos o digitales en específico, ¿no? Prácticamente tenemos que buscar las partidas y los conceptos para poder hacer que estos proyectos tecnológicos en el gobierno pues se lleven a cabo y que perduren en el tiempo. Es creo que fundamental esta parte, ¿no? Otro de los puntos importantes, además de los retos estructurales, creo que son los retos al interior del gobierno. Y bien comentaba Guadalupe el tema de la conectividad. Creo que ahí es un tema de acceso como derecho fundamental de los mexicanos, ya constitucional, que podamos establecer las políticas en el gobierno para poder desplegar infraestructura, no de gobierno, sino en conjunto con gobierno, dar certeza jurídica y certeza de inversión a la industria para que pueda desplegar conectividad. Más adelante hablaré de algunos casos ya en particular que cabe destacar que se están haciendo desde las esferas de los órdenes de gobierno estatales y municipales para estos temas. Y bueno, otros de los retos al interior del gobierno creo que es el desconocimiento muchas veces de los tomadores de decisiones sobre el uso de las tecnologías para poder hacer mucho más ágiles las acciones de llevar salud, educación, seguridad, desarrollo y en sí el bienestar hacia toda la población. Creo que esa es una parte fundamental. Otro es la desconfianza. Cómo nosotros como ciudadanos o como mexicanos disponemos o colocamos nuestra información personal ante las instancias públicas. Necesitamos, creo que, blindar esos elementos, sí de infraestructura, de tecnología, sí de comunicaciones, pero sí en el marco legal para que pueda haber este tipo de confianza en los medios digitales. Otro es la falta de capacidades digitales. Ya tenemos... supongamos que ya tengamos toda la infraestructura tecnológica de última generación, la mayor cobertura de conectividad, pero creo que va acompañada de las capacidades digitales tanto internas como de la población misma. Cómo aprovechar esa red de Wi-Fi en las ciudades gratis que están en espacios públicos y que no sea el Wi-Fi más caro para que acceses a tus redes sociales, sino que tengamos realmente contenidos que fomenten economía, que fomenten educación, que den un acercamiento mayor entre la ciudadanía y, bueno, entre la población completa y los aparatos gubernamentales que existen en nuestro país. Y, bueno, derivado de esto, bueno, pues la falta de planeación que muchas veces se tienen, en donde tenemos planes de administraciones, planes de periodos, planes que tienen un inicio y tienen un fin. Creo que tenemos que voltear hacia un
mapa o una agenda del Estado mexicano, más que de administración. Creo que tenemos que transitar hacia ese elemento de un proyecto de país, un proyecto realmente digital para México. Creo que ahí es uno de los retos que tenemos que afrontar en el gobierno en conjunto con diferentes áreas de este mismo ecosistema. Otro es, bueno, pues la resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio de las organizaciones, tanto gubernamentales como sociales o privadas en nuestro país. Cómo transitar a estos nuevos elementos que detonen una característica del uso y aprovechamiento de la tecnología para mejorar pues la vida de todos. Otro, pues, es el que siempre hablamos en el gobierno de crear servicios centrados en los ciudadanos, pero creo que ahí muchas veces nos gana esa ceguera de taller en donde ponemos por encima muchos de las áreas de oportunidad que tenemos de mejora en los gobiernos, por encima de ese centro que debe de ser el ciudadano. Creo que ahí tenemos que crear realmente un vínculo para poder entender, para poder escuchar activamente a los ciudadanos y poder fortalecer estas acciones en beneficio, pues, de todo el país y de todo el ecosistema del uso de tecnologías. Otro, bueno, pues algo que sucede y que es el resultado, el concepto de interoperabilidad, ¿no? Creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo para poder hacer una colaboración, no solamente entre los gobiernos o los órdenes de gobiernos, sino que entre todos los actores de este proceso para entregar servicios de mejor calidad y eficientes y eficaces como los está esperando la población. Pero solamente destacar que este trabajo tiene que ser pues prácticamente un ejercicio entre todos, ¿no? No solamente cargar hacia la parte gubernamental, sino que tenemos que colaborar todos para poder desarrollar esta estrategia. Y bueno, otros de los puntos que me gustaría destacar, bueno, pues el tema de este Observatorio Nacional de Tendencias Tecnológicas en Comunicaciones y Tecnologías de la Información, que se planteó, nace una idea en septiembre del año pasado, y bueno, a finales del mes de diciembre se hacen las mesas de trabajo para poder establecer pues este organismo o esta tendencia para poder hacer que puedan colaborar diferentes elementos, tanto públicos como privados, y la sociedad misma, en un seguimiento de qué es lo que está pasando en el resto del mundo para poder ser implementado y de forma adecuada en el país, ¿no? Otro de los temas, bueno, pues es el impacto y la rentabilidad de los costos de los programas en la industria de tecnologías. Creo que aquí es un tema que tenemos que trabajar muy de la mano con la industria y poder fortalecer esta certeza que debe de dar el gobierno ante estas acciones. Y bueno, como últimos puntos, me gustaría destacar el tema de algo que es fundamental para que podamos establecer o transitar ya un ambiente 100% digital o un ambiente tecnológico, que es la identidad digital. Creo que de ahí parten muchas de las acciones, y ya muchos gobiernos en el país están desarrollando estas acciones para poder hacer la regulación o la normatividad en cada una de sus cámaras locales, ¿no? Pero creo que uno de los temas avanzados en este tema de identidad digital, bueno, pues puedo poner el ejemplo del gobierno del estado de Colima, que está transitando hacia utilizar toda la plataforma de desarrollo del registro del estado familiar para poder colocar elementos biométricos para poder hacer que esta identidad digital tenga los respaldos tecnológicos y de datos para cada uno de los ciudadanos. Y también cabe destacar que el primer gobierno en México que estableció la impresión del acta de nacimiento en un papel bond normal fue el gobierno de Colima, bajo un fondo que bajó del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, pues estos son los alcances que debemos buscar para poder tener ese uso de la tecnología en salud, en educación, en seguridad,
en el mismo gobierno. Creo que ahí es fundamental que este panorama de visión del mapa de ruta a 2025, y en este caso que estamos hablando del panorama de este año 2020, creo que es fundamental que podamos establecer esta premisa, el uso de las herramientas digitales para poder alcanzar los objetivos de nuestros planes estatales y municipales de desarrollo en el país. Y bueno, pues como último punto sería trabajar en esa agenda del Estado mexicano en temas digitales en un mismo conjunto. Interesante participación por parte de ambos, la verdad, bastante nutrida el tema de cómo está la perspectiva de tecnologías en México. Sin embargo, esto supone, ya lo apuntaron bien ambos, supone retos que deben ser concretados a la brevedad si se aspira a una conectividad como lo quiere el gobierno actual en México. A este respecto, me gustaría conocer su opinión, tanto de Guadalupe como de Netzer. ¿Cuál es su opinión referente a estos retos? Si creen o consideran que las políticas públicas que actualmente está implementando el gobierno federal van a incidir directamente en la adopción, en la creación y en la implementación de una agenda digital. Dejo el micrófono abierto. Bueno, pues quisiera platicar un poco sobre lo que esto último que comentas. Creo que si pudiéramos destacar algo de la década que dejamos, tendría que ser definitivamente el año 2013, el año de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, porque a partir de ahí se habilita una serie de cambios sustanciales, lo comentábamos hace un momento. Ciertamente los esfuerzos por incrementar la conectividad por parte del gobierno han sido muchos, quizás insuficientes, sí, porque seguimos teniendo una brecha digital bastante marcada, y pues bueno, ya Netzer comentaba y tiene toda la razón en el sentido de que en el momento en el que sigamos teniendo una brecha de conectividad, pues no vamos a poder tener acceso a los beneficios de servicios de gobierno, de salud, de educación. Entonces, pues en ese sentido, la tarea que aún falta por hacer es muy vasta, y como bien decía también Netzer, no tiene que ver con una sola parte del ecosistema, sino que más bien es una tarea de colaboración, y siempre lo escuchamos mucho en los foros, pero no es algo que se esté todavía logrando, pese a los muchos años que llevamos hablando de esto. Esta colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Cuando hablamos de que tenemos 29.9 millones de personas que no tienen acceso a teléfonos celulares, pues vemos la dimensión del problema, y podemos decir que no todos en este país tenemos celular, y eso significa que no todos estamos teniendo acceso a los beneficios de las TICs. También se comentaba el tema de las habilidades digitales. Es muy importante porque seguimos teniendo un bajo aprovechamiento y muy poca productividad a partir de las TICs. Entonces, pues sí, definitivamente la tarea es mucha, y sobre todo que cuando vemos un futuro digital que ya está encarrilado en muchos países del mundo, el riesgo para México es muy grande, en el sentido de que siga teniendo una brecha digital, y que sigamos teniendo pues personas que no estén totalmente digitalizadas, y en términos productivos, económicos, sociales, culturales, educativos, pues las consecuencias son muy grandes, y es fundamental que se avance más en lo que se está haciendo. Insisto, la reforma en telecomunicaciones fue un paso importante, pero no fue el primer pase, digamos, de salida para todo lo que se tiene que habilitar, y pues para eso definitivamente gobierno, sector privado y sociedad civil y la academia también tienen que ponerse a trabajar más en conjunto, mirando hacia un objetivo en común. Netzer, ¿algún comentario? Sí, claro, creo que los retos en los servicios de telecomunicaciones lo podemos palpar, ¿no? El tema de la falta de conectividad refleja muchas de las acciones que tenemos que hacer desde los gobiernos, pero no solamente en el despliegue de infraestructura. Y aquí quiero hacer el paréntesis sobre
estos programas de cobertura social que presentó la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y que prácticamente da atención a zonas que ellos llaman de atención prioritaria, que lo clasifican en dos zonas, en las zonas de atención prioritaria rurales y las zonas de atención prioritaria urbanas, ¿no? Para poder tener una cobertura. Pero bueno, como bien comenta Guadalupe, no solamente es llevar la tecnología y la conectividad, creo que tenemos que hacer el aprovechamiento de esta tecnología para poder hacer que el modelo de desarrollo digital o tecnológico del país pues opere de forma correcta. Y bueno, también para eso pues hay diferentes acciones también que está haciendo el gobierno federal, como lo anunciado los días pasados en el tema de las conexiones satelitales que está licitando o que va a licitar la SCT y que, bueno, pretende conectar 1.200 sitios públicos que tienen una complejidad de despliegue de comunicaciones tradicional y que, bueno, pues quieren a través de esta tecnología satelital llevar los servicios a estas regiones. Pero, bueno, pues sabemos que todavía las comunicaciones satelitales aún tienen un costo muy elevado bajo un rendimiento o una efectividad de servicio pues muy limitado. Pero bueno, también otra de las acciones que está haciendo el gobierno federal pues puede ser mencionar la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que nace en la publicación del 2 de agosto del año pasado y que, bueno, días después, el IFT otorga esta concesión única para el uso público a CFE Telecomunicaciones Internet para Todos para brindar el servicio de conectividad social o conectividad de servicios de Internet sin fines de lucro. Pero bueno, creo que ahí el entendimiento que tenemos que tener como sociedad o como población, porque a nosotros, a partir de la publicación de muchos de estos contenidos en el sitio del CIAPEM, que es CIAPEM.org, nos han llegado infinidad de preguntas en donde la población nos manda las preguntas cuestionándose que cuándo llega a su ciudad para poderlo contratar, y creo que ahí es donde tenemos que hacer un frente común de comunicación para poder establecer que estos medios de comunicación son los canales, vamos a llamarlo de esta manera, gruesos de comunicación para todas las regiones, y que habrá y se mantendrá esta economía para los carriers locales o de país y de atención directa a la población. Otra de las acciones que ya desde la esfera del orden de gobierno estatal cabe destacar, pues son la pasada firma en el 27 de enero entre la empresa de American Tower y el gobierno del estado de Oaxaca para poder ampliar el despliegue de infraestructura. Creo que son acciones que tenemos que poder replicar en este entendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca para poder hacer el despliegue no solamente de una infraestructura de comunicaciones, sino un despliegue de servicios que detonan una economía diferente para el estado, y que ahí también muchos de los gobiernos municipales en este sentido están haciendo acciones como colocar puntos de acceso de internet gratuito, como es el caso del gobierno de Coatzacoalcos, el actual presidente del Comité Ejecutivo del CIAPEM, y bueno, que son prácticamente llevar ese servicio gratuito a las regiones donde están consumiendo o que tienen la necesidad de consumir la tecnología y la conectividad para mejorar pues su despliegue, ¿no? Otro ejemplo que podría colocar pues son el proyecto de Quintana Roo, que es un programa de 300 localidades, le llaman programa 300 localidades, donde, bueno, el programa pretende conectar 300 localidades. Actualmente se tienen 102 localidades en 10 municipios para poder tener un beneficio directo a los ciudadanos de zonas rurales de 103,000 personas aproximadamente. Y bueno, no solamente con este tema de llevar el servicio de Internet hacia la población, creo que otro de los temas que está también tomando muy bien Quintana Roo es el tema de la red compartida, cómo habilitar infraestructura pública para poder trabajar con la industria y poder hacer un despliegue de esta red compartida y ampliar la cobertura de los servicios tanto públicos como privados. Si ya tenemos un despliegue de una torre
pública para poder llevar conectividad al interior del gobierno, bueno, pues hay que sentarnos con la industria y ver qué beneficios podemos llevar y poder hacer esta ampliación de conectividad. Otro es, bueno, pues el tema de, de llevar pues este servicio no solamente de tecnológico, sino de sentido, de habilidades digitales y de entendimiento de que estos medios de comunicación van a mejorar la calidad de vida de cada una de las regiones a donde estamos llegando. Creo que esa sería mi aportación desde el tema de qué es y cómo lo estamos viendo desde los órdenes de gobierno estatales y municipales y directamente las acciones que se están realizando por parte de muchos de los gobiernos de estados y municipios de nuestro país. Correcto. Haciendo un análisis de lo que están comentando Guadalupe, Netzer, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de escuchar cómo estaba el mercado tecnológico en Colombia. Ante ello, los dos ponentes colombianos, Juan Manuel Benítez y Juan Mauricio Benítez y Juan Manuel Triana, acordaron que hay dos frentes comunes. Uno, conectividad para todas las personas y educación para todas las personas, de tal modo que se pudiera incrementar la demanda y el acceso a demanda, servicios y proveeduría de los mismos a través de tecnologías de la información. Y esto va aunado a que con la adopción de nuevas redes tecnológicas estamos tratando de incorporarnos cada vez más rápido al mundo exterior. Estamos tratando de traer redes 5G que aún están en plena early adoption, podríamos llamarlo, pero ¿qué sucede desde su perspectiva? ¿Cuáles creen que ustedes que serían las implicaciones de atraer nuevas tecnologías? Ya lo han mencionado, nada más quiero que lo pudiéramos abordar nuevamente. Bueno, pues a mí me gustaría comentar, Hugo, con lo que señalas, que la transversalidad de la tecnología, y ya lo hemos comentado en estos últimos minutos, es muy clara, está presente en diversos ámbitos de la vida cotidiana, en diferentes sectores, y para el punto crucial es que necesitamos sí o sí alcanzar un máximo nivel de conectividad y, en mi opinión, esto exige acelerar el paso en 4 grandes pilares y creo que tiene mucho que ver con lo que justamente comentaba Netzer, aunque yo lo voy a tratar de enumerar de la siguiente forma. El despliegue de infraestructura es fundamental. Sin este elemento, pues será muy difícil o más complejo tener este nivel de conectividad pues más óptimo, el que puede cerrar la brecha digital. La asignación de espectro es un elemento fundamental en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues trabaja constantemente, pero que también es un tema de constante preocupación para los operadores, que son justamente los encargados de hacer posible que este despliegue de infraestructura se habilite. El desarrollo de habilidades digitales es fundamental. Otra vez, ¿no? Si no tenemos a personas con capacidades tanto tecnológicas como habilidades digitales, pues será muy difícil que podamos llegar a alcanzar niveles de educación más acordes a los retos y a los desafíos que implica el nuevo futuro, este nuevo mundo conectado del que hace un momento platicábamos. Y el tema de ciberseguridad sigue siendo, en mi opinión, un tema que se encuentra pues todavía un tanto rezagado en diferentes ámbitos, sobre todo ahora que hablaba el tema del gobierno, no hemos visto todavía acciones concretas, sí se han hecho algunas cosas, hay propuestas por parte del ministro, sobre todo para agilizar, digamos, la aparición de entidades que a nivel nacional se encarguen de temas de importancia. Lo hemos visto diferentes casos de lo que sucede en temas de ciberseguridad. Los retos son muy grandes y creo que ahí es en donde podemos asumir que para poder tener un alto nivel de conectividad, cerrar la brecha digital, enfrentar los desafíos que se nos vienen como país, a nivel colectivo, a nivel individual, pues definitivamente necesitamos trabajar más en estos 4
4 pilares para el crecimiento importante: de infraestructura, asignación de espectro, desarrollo de habilidades digitales y ciberseguridad. Correcto. Netzer. Sí, por supuesto. Creo que uno de los temas para estas nuevas redes y tecnologías aplicables, como comentas, de incluso pensar en algunas regiones del 3G y el 4G que en este momento no se tienen y buscando pues integrar estas nuevas tendencias de 5G es parte fundamental, y creo que aquí cabe destacar un modelo de certeza que está generando el gobierno para que la industria pueda invertir y pueda establecer modelos económicos eficientes en cada uno de sus despliegues de infraestructura. Y aquí quiero poner el tema del estado de Hidalgo, ¿no? Que es el primer estado en adoptar el modelo de trámites para agilizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que se trabajó en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con AMER para poder establecer en los 84 municipios del estado de Hidalgo una misma reglamentación para que exista pues la parte de inversión de la industria en un modelo pues prácticamente de certeza gubernamental o de servicios o de permisos o de situaciones donde cabe destacar, ¿no? En el país los trámites que se hacen por parte de las torreras o por parte de las empresas de comunicaciones, pues es variado, ¿no? Y no obedece a ninguna reglamentación y solamente es la adecuación de la ley vigente que pueda parecerse a, ¿no? Y que creo que cabe destacar que este modelo que llevó al gobernador a que se distinguiera como un gobierno de innovación en políticas de conectividad el pasado año en uno de los reconocimientos que entrega la Anatel. Es fundamental para que podamos establecer estas nuevas redes y tecnologías aplicables desde la operación o desde los servicios que el gobierno debe de llevar. Creo que ahí es fundamental el que podamos establecer este modelo. Y bueno, también cabe destacar que a raíz de este ejercicio que el gobierno del estado, a través de la visión de su gobernador, pues llevó a cabo pues la homologación en los 84 municipios, y que en este momento el municipio de Tulancingo en el estado de Hidalgo es pionero en el lanzamiento de una plataforma de gobierno digital que incluye este trámite que llamamos, pues en este tema tecnológico o en el argot tecnológico del gobierno, que es un trámite de punta a punta totalmente digital, en donde pues pueden hacer la tramitación de sus permisos de instalación o de crecimiento de infraestructura dentro del municipio, y que esto abre una ventana pues de inversión real en temas tecnológicos y de despliegue de infraestructura para pensar en este alcance del 5G. Y también comentarles que nosotros desde el CIAPEM, desde la visión que se tiene en la actual presidencia encabezada por Coatzacoalcos y la vicepresidencia del gobierno del estado de Hidalgo, focalizamos el interés también de poder desplegar la primera red 5G gubernamental en el país. Y yo creo que en temas más ambiciosos, pues que ser el primero en Latinoamérica en donde podamos establecer la primera ciudad 5G en el país, y para eso estamos trabajando muy fuertemente con aliados que tenemos en el CIAPEM. Y bueno, este sería mi comentario en el tema de las nuevas redes y tecnologías aplicables en estos ámbitos de comunicaciones para llegar a un 5G, ¿no? Correcto. Bueno, ya para finalizar, les comento que por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar en punto de las 11 de la mañana. Sin embargo, me gustaría, si tienen alguna pregunta, a favor de conducirla a través de mi correo electrónico, y estaremos dando a la brevedad a todos los asistentes pues más retroalimentación más información sobre este tema. Quiero poner sobre la mesa en esta última pregunta, Guadalupe y Netzer,
¿Cuáles creen ustedes que son las tendencias principales para México en la próxima década? Si bien ya durante entre 2010 y 2020 hemos logrado adoptar una perspectiva de conectividad muy alta, ya adoptamos redes LTE, que ya son casi un estándar de la conectividad en México. Tenemos también servicios digitales por parte del gobierno. También tenemos, por otro lado, el asunto de un internet de banda ancha superior a los 10 megabytes, si no hay ningún fallo. El estándar es de 5 megabytes, pero ya el estándar común es de 10 megabytes. ¿Cuáles creen ustedes, entonces, que serán las tendencias para la próxima década? Sí, Hugo, gracias. Creo que la próxima década va a ser fascinante en diferentes sentidos. La innovación tecnológica, por supuesto, que va a ser mucho más grande en comparación con estos últimos 10 años que hemos vivido, que ya hicimos un repaso y han sido muy intensos. Definitivamente creo que en esta década estaremos hablando de inteligencia artificial, de realidad virtual, de blockchain, servicios de nube. Será justamente una década en la que vamos a poder empezar a hablar de manera más cotidiana de estas tecnologías. Empezará, dicen los analistas también, a masificarse algunos servicios basados en estas tecnologías. Entonces, pues, definitivamente será una década muy interesante, y creo que parte de lo que se tiene que seguir insistiendo en esto es que nada de lo que pudiéramos imaginar o proyectar para la década en términos de servicios y de productos tecnológicos será posible si no logramos solucionar esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? La conectividad como un insumo esencial para los ciudadanos, como un insumo necesario para los gobiernos, y que sin esto pues será muy difícil que podamos nosotros como país subirnos a esta ola de la cuarta revolución tecnológica, de este gran hito para la humanidad. Entonces, pues definitivamente tenemos que trabajar para que México no sea un espectador de este futuro digital, sino un protagonista, un actor activo, y pues sí, definitivamente vamos a tener una década muy interesante en ese sentido. Sí, creo que las tendencias principales para adaptarlas o adoptarlas en el gobierno se están dando ya desde algunos años atrás en ejercicios como las compras públicas utilizando Big Data. En un estudio que publican los laboratorios o 3 centros de investigación, como es la Fundación para la Educación Superior y Desarrollo de Colombia, el Instituto Mexicano para la Competitividad aquí en México, INCO, y el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Creo que es un documento que si consultamos y visualizamos a futuro, creo que marca la tendencia real del uso del concepto de Big Data, que es una de las tendencias que están siguiendo los temas tecnológicos. Pero también algunos ejercicios a nivel municipal que realmente sorprenden, como es el tema de la alcaldía en Tulum, en Quintana Roo, que está utilizando una red de blockchain para el registro de tierras y está generando un convenio de participación y colaboración con la industria para poder utilizar tecnología para el registro digital de tierras locales, basado en una tecnología de criptoactivos. Creo que es de destacarse este modelo que ya está operando en Tulum y que ya está dando resultados. Y bueno, también otras de las acciones que se están haciendo en este desarrollo tecnológico en el país, que tiene que ver con el arranque de la construcción del Silicon Valley en Chihuahua, o el parque que ellos nombran como Spark, donde va a albergar a más de 8,000 ingenieros desarrollando tecnología para nuestro país, y que inició a principios de este año, que es un ejercicio presupuestal y de desarrollo del gobernador del estado de Chihuahua, 2019-2021, para poder impulsar este tema de la tecnología. Otro importantísimo es el centro o los centros de innovación industrial, LabNIC,
que en días pasados se inauguró aquí en el país uno de los centros más avanzados en temas de industria 4.0 y que fue en el estado de Hidalgo y que bueno, también a finales del mes de febrero se va a instalar otro en la zona industrial de la alcaldía de Azcapotzalco para sumar actualmente 44 centros de innovación industrial apoyados con el fondo de PROSOF que impulsa la Secretaría de Economía del Gobierno de México y que es un alcance que podemos llegar a tener. Y creo que uno de los estudios que tenemos que ver y tenemos que analizar es este análisis del presupuesto de tecnologías en el gobierno federal, cómo está visualizando el gobierno federal el gasto presupuestal para tecnologías este 2020 y que bueno, es algo fundamental para la vinculación con la industria y el crecimiento del desarrollo tecnológico de nuestro país. Correcto. Pues antes de despedirnos, quiero hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hicimos en el webinar y al finalizar me gustaría que dieran sus aportes finales, tanto Guadalupe y Netzer, para que tengamos una reflexión por parte de nuestra audiencia. Les recuerdo que en esta ocasión no va a haber preguntas, por lo cual ya comenté dentro del cuadro de chat el correo donde pueden dirigirlas y muy amablemente la transmitiré a cualquiera de los dos ponentes en su caso. El día de hoy, en este miércoles de ICREA, nos enfocamos a abordar el panorama 2020 de la tecnología en México con dos personalidades, Guadalupe Michaca, editora de Consumo TIC, y Netzer Díaz, director ejecutivo de CIAPEM. Guadalupe comenzó su ponencia dando una perspectiva de cómo se encuentra la tecnología en México. Ella menciona que actualmente hay 83 millones de personas con teléfonos inteligentes o líneas celulares, las cuales permiten una conectividad importante, sin embargo no es el 100% de todas ellas. Además, ella aborda que para llegar a estos números, el derecho constitucional de acceso a la información, de acceso al Internet, permite que varias personas puedan ingresar a esta tendencia. Ella desarrolla dentro de su participación que hay diferentes tecnologías que pueden aplicarse a México y una de ellas es la inteligencia artificial, que tiene que estar pensada desde el enfoque humano y que también tenemos que enfocarla muchísimo en el tema de apoyo y estructuración. Por otro lado, Netzer nos menciona que dentro de que hay grandes retos que se tienen que abordar por parte del gobierno mexicano, entre ellos son los altos costos de la infraestructura, una ley de protección de datos personales que también debería de estar fortalecida, más tecnología y no tener etiquetado para diversos proyectos tecnológicos. En este sentido, Netzer concuerda que la tecnología está ayudando a que cada vez más personas tengan mayor acceso a Internet y esto se ve en diversos municipios. Uno de ellos nos puso de ejemplo tanto los ejemplos de Colima, Tula y Tulum. Entre los dos ponentes mencionaron que una de las grandes oportunidades que tiene México es seguir invirtiendo y tener tecnologías que se están trayendo desde el extranjero, como la 5G, y finalmente concuerdan en que las tecnologías que impactarán serán también aquellas que nosotros podamos hacer nuestras. Guadalupe, no sé si tengas algo con que cerrar. Sí, Hugo, gracias. Pues yo creo que hicimos un gran repaso, una fotografía muy amplia de algunos de los temas más importantes para hablar de esta década. Y creo que un tema que por ahí no quisiera dejar en el tintero es la firma del COMEX. Definitivamente será un gran detonador del ecosistema digital. El comercio electrónico es una pieza fundamental, en la actualidad representa
2% del comercio total del país, pero hablamos de un sector que crece a tasas anuales de 30%, y pues sin duda la reciente firma de este tratado pues va a ser un gran impulso. Y pues bueno, pues únicamente no me resta más que agradecerles, Hugo, a todo el equipo de CREA por la invitación a participar en este webinar, y pues quedamos también atentos a través de los que nos comenta si alguno de nuestros audiencia busca algún contacto con nosotros, pues estamos a la hora. Netzer. Bueno, pues como comentario final, creo que desde el CIAPEM estamos impulsando esta vinculación directa y permanente con los actores principales de los gobiernos en los estados y los municipios, así también con la industria y la academia, para poder formalizar ese ecosistema de trabajo en búsqueda de la transformación digital de nuestro país, para poder mejorar en el aspecto o desde el aspecto de los gobiernos, pues los servicios públicos a la población, y bueno, desde el ámbito de la industria, el modelo económico que se venía manejando, poderlo evolucionar y poder hacer que estas tecnologías sean cada día más aprovechadas, no solamente en el sector público, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, y poder mejorar los servicios. Y por supuesto la academia, para poder crear esos modelos de profesionalización y de aprendizaje de todo el país en el uso y aprovechamiento de la tecnología para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Creo que ahí es un paso que nosotros desde el CIAPEM estamos dando para poder establecer esa comunicación y poder hacer que estos ejercicios como este webinar se conviertan en un espacio de colaboración directo y también de comunicación permanente con nosotros. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México como asociación, estamos en el World Trade Center Ciudad de México ya desde hace más de 10 años en estas oficinas, y bueno, ponemos a disposición las comunicaciones digitales para poder llevar esa comunicación con los estados y municipios que están transformando sus administraciones todos los días al utilizar la tecnología. Y bueno, agradecer a ICREA, agradecerte, Hugo, la invitación, y un gusto el compartir este espacio con Guadalupe y poder ver desde la perspectiva de la industria cómo se está moviendo esta tendencia tecnológica en México. Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias Guadalupe Michaca y Netzer Díaz por haber participado en este miércoles de ICREA. Agradecemos también a todos nuestros asistentes su amable tiempo, y pues esperamos que este haya sido un buen webinar para todos ustedes, que se lleven una buena información. Los esperamos dentro de 2 semanas dentro de este espacio de miércoles de ICREA con el tema de sistemas contra incendio. Vamos a tener nuevamente a 2 personalidades que estarán enfocadas al tema de resguardo de la información a través de la protección de sistemas contra incendios. Les agradecemos mucho su tiempo a ambos, y los esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de miércoles de ICREA. Guadalupe y Netzer, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, excelente día a todos.